Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Soy Saludos cordiales. Soy la estudiante. Saludos cordiales. Soy la estudiante Anayeli Espíritu Santo y voy a estar saludos cordiales. Soy la estudiante Anayeli Espíritu Santo, estudiante de educación, mención filosofía y letra en la UAS, una extensión de esta en la ciudad de Higüey. Actualmente estoy cursando la asignatura Introducción a la Literatura Dominicana. En cuanto a esto, voy a estar abordando lo que son las dos primeras unidades de nuestra asignatura. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Mi nombre es Anayeli Espíritu Santo, estudiante. Saludos cordiales. Mi nombre es Anayeli Espíritu Santo, estudiante de educación, mención filosofía y letra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una extensión de esta en la ciudad de Higüey. Actualmente estoy cursando la asignatura Introducción a la Literatura Dominicana con la maestra Margarita Corporal. En esta asignatura o en este trabajo que vamos a abordar con respecto a esta asignatura, vamos a tratar las dos primeras unidades de nuestro programa. La primera unidad, que tiene como tema la literatura colonial en Santo Domingo. Como toda literatura caribeña, se puede decir que la literatura colonial en nuestra isla tuvo un auge muy tardío, pero en comparación con Puerto Rico y Cuba, pues estuvo un poco más tarde. Algunos autores han dicho que no se puede hablar propiamente de la literatura colonial, sino que la literatura dominicana da su inicio después de la independencia, pero no es así. En la época de la colonización vemos diferentes escritos que surgían para informar a los reyes la situación que estaba pasando en la isla, la tierra que habían encontrado, es decir, utilizaban la literatura como un medio para describir los acontecimientos que estaban pasando en esa época y así mantener informados a los reyes que se encontraban en España. Recordemos que Cristóbal Colón viene a nuestra isla y piensa que ha llegado a la India, es decir, llega a un lugar totalmente desconocido. En este periodo la isla se convierte en un centro comercial y no estaban como tan enfocados en lo que era la literatura. Es por esto propiamente que el conocimiento y el saber era propio de la élite colonial y de la iglesia. Es por eso que vemos gran parte del movimiento neoclasicista dentro de este periodo. La práctica de la letra, como bien hemos dicho, estaba muy alejada de lo que eran los criollos. Esa época se caracteriza por las siguientes pautas. Este periodo se caracteriza por la conquista pasiva de los colonizadores a los indígenas que se encontraban en nuestra isla. La literatura se caracteriza por la exaltación de la vida de los reyes, la exposición de los hechos ocurridos, que es algo que vemos muy propio de lo que es Cristóbal Colón en su diario de navegación. Es influenciado por el estilo barroco, es decir, utiliza muchísimas figuras literarias, además del neoclasicismo. Ahí la iglesia juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque querían adoctrinar a los indígenas que se encontraban en nuestra isla para que pertenecieran al cristianismo y así se mantuvieran sumisos a lo que era la colonización. Otra característica que tiene la literatura de ese entonces es la fusión de la crónica y el lenguaje poético. La temática variada, podemos ver temas del mar, podemos ver temas de paisaje, temas moralizadores, etc. También hay un segmento en esta literatura muy marcado y es el segmento filosófico. En los elementos de una posible literatura indígena, muchos han dicho que no viene al caso hablar de este tema, ya que los indígenas
Su lenguaje era propiamente oral, como muchos sabemos, que eran códigos que solamente ellos podían interpretar, y por ende no tuvo como esa expansión, al igual como lo tuvo la literatura de los colonizadores. Pero algunos han destacado que de esa literatura se pueden sacar refranes, anécdotas, etcétera. Además de que tiene sus propias características como que era anónima, pública, colectiva y dinámica. En cuanto a los cronistas de las Indias y los colonizadores, recordemos que los cronistas de las Indias eran personas que escribían sobre su experiencia en el Nuevo Mundo. En eso, aunque eran tres, pero hay uno que aunque no está incluido dentro de esos tres, a mí me gustaría destacar y es Cristóbal Colón, con su diario de navegación en donde él contaba su experiencia en el mar, donde él contaba su experiencia al llegar a esta tierra, cómo eran los habitantes de esta tierra, cómo era el paisaje, es decir, se encargó de la descripción exacta de todo lo que estaba aconteciendo. Hay muchos autores que se destacan dentro de la literatura colonial en nuestra isla, entre ellos está Fray Ramón Panet, Fray Pedro de Córdoba, Leonor de Obando, quien fue la más antigua poetisa del Nuevo Mundo, junto a Elvira Mendoza, Francisco Tostado de Peña, Juan de Guzmán, el padre Diego Ramírez, etc. Los acontecimientos trascendentales ocurridos en nuestra isla en la época colonial con respecto a lo que es universidades, órdenes religiosas, están enumerados de las siguientes maneras. En Santo Domingo fue el único país del Nuevo Mundo donde los españoles se instalaron, o los colonizadores se instalaron durante los primeros 15 días de la conquista, siendo la sede principal para la expansión de la colonización. Fue el primero que tuvo convento y escuela, que parte del 1502. Fue el primero con sede episcopales en el 1504. Fue el primero que tuvo una real audiencia en el 1511 y fue el primero en tener o regir su propia universidad. Dicha universidad en un principio se llamaba Santo Tomás de Aquino, creada en el 1538. Luego pasa a llamarse Universidad Autónoma de Santo Domingo. En cuanto a la literatura, o la unidad número 2 que trata sobre la literatura de transición o la literatura dominicana del siglo XIX, este periodo se ve marcado por diferentes hechos. Ya dejaron atrás lo que eran los colonizadores, ya la isla había pasado, tras la Revolución Francesa, en la parte oeste de la isla había pasado a lo que es su propia libertad, sentían el anhelo por lograr su libertad y dicho sea de paso, logran su independencia, siendo así que luego logran colonizar la parte española, que era la parte este o Santo Domingo, conocida actualmente así. Entonces, nuestro país, nuestra media isla de Santo Domingo, pasa a ser parte de lo que es propiedad de la República de Haití. Es por esto que la literatura dominicana del siglo XIX se ve muy marcada por los ideales revolucionarios de los independentistas y los restauradores, que son de los hechos que más marcan este siglo. Como antecedente de esta literatura se puede recordar los diarios de navegación de Cristóbal Colón, etc. Este periodo, cabe notar que luego de terminado el periodo colonial con la independencia fallida de Núñez de Cáceres, la literatura dominicana tomó un aparente retraso, pero con la llegada del modernismo a nuestro país, luego de expandirse por toda América con Rubén Darío, pues ella toma un auge y toma su crecimiento y su apego. Entre las características podemos mencionar, entre las causas y consecuencias políticas y culturales, están causas políticas. La Revolución Francesa, como dije ahorita, de 1989, que con ella se produce la rebelión de los esclavos que estaban en la parte oeste de la isla, conocida actualmente como Haití. Ellos, al escuchar que en Francia se habían independizado, pues los negros que eran esclavos de esa parte de la isla sienten la necesidad de independizarse. Es por eso que el 1 de enero del 1801 logran su independencia. Tras lograr su independencia se consolidan como una nación fuerte y es así como logran más adelante tomar la parte este de la isla o la parte española. Al tomar la parte este de la isla, ellos privatizan lo que es la literatura nacional,
Otra consecuencia que trajo la literatura o este periodo en la literatura es la emigración masiva de los escritores de la parte este de la isla. Los escritores, al sentir la represión con que gobernaban los haitianos en nuestro país, tuvieron que emigrar, principalmente aquellos que eran más pudientes económicamente. También se ve el rechazo de la población a lo que es la dominación haitiana. También el cierre de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La educación en ese entonces pasa por un periodo bastante serio donde se privatiza lo que es la literatura. Otra es que la actividad literaria estaba desarrollada principalmente en el extranjero. Es decir, la mayoría de los escritores tuvieron que exiliarse a otro lugar para salvar su vida y así tener mayores condiciones. El neoclasicismo, concepto y característica. Recordemos que el neoclasicismo es el movimiento que rinde culto a la razón. Y en este periodo del siglo XIX en nuestro país, en nuestra isla, está muy marcado. ¿Por qué? Porque se tiende a despertar la razón, a despertar la conciencia ciudadana. ¿Para qué? Para poder lograr la independencia del pueblo dominicano de parte de los haitianos. Entre los principales representantes de la literatura dominicana del siglo XIX tenemos Antonio del Monte y Tejada, tenemos José Núñez de Cáceres, eh, y tenemos a uno que es por excelencia, que es Juan Pablo Duarte y Díez, que junto a un grupo de personas forman lo que es la sociedad secreta la trinitaria y más adelante forman la sociedad cultural la filantrópica. Personalmente es un tema que me toca muchísimo. ¿Por qué? Porque vemos el papel que juega la literatura como parte de la libertad o de la liberación de un pueblo. Duarte, junto a sus compañeros, utilizaban la literatura como un medio de expresión para despertar la conciencia y el espíritu patriótico de los dominicanos. Mediante la filantrópica, que es una agrupación o que se utiliza el teatro en ella, se pretendía que el dominicano sintiera en su corazón el deseo y el despertar de buscar su libertad por parte de los haitianos. Duarte, para no ser descubierto con sus ideas independentistas, es por eso que crea la Sociedad Cultural La Filantrópica, creando una junta patriótica, esta vez utilizando el teatro como medio de expresión. En cuanto a la Sociedad Patriótica La Trinitaria, podemos decir que esa fue fundada el 16 de junio de 1838 por Duarte con el objetivo de realizar la independencia de la parte este de la isla de Santo Domingo, que estaba gobernada por los haitianos. El ideario de Duarte. Las ideas de Duarte eran en sí despertar, como decíamos más adelante, despertar la conciencia y despertar el espíritu de los dominicanos en cada uno de sus escritos, en cada una de sus poesías, como lo podemos ver. Por ejemplo, él dice, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor, queriendo despertar la conciencia de las personas de que debían de buscar su propia libertad. Aún, también podemos destacar que Duarte llama a los dominicanos a, a luchar por sus intereses, no quedarse de brazos cruzados y a luchar por el futuro de sus hijos y de los que habían de venir. Gracias a esas ideas podemos decir que se logró la independencia dominicana. La literatura, en resumen, se puede decir, la literatura del siglo XIX es utilizada con ideas de libertad, con la ansia de proclamar una república independiente de toda potencia, y vemos el papel primordial de la literatura en ese entonces, que es crear conciencia y motivar a las personas a proclamar su libertad.